Bienvenidos a la ponencia Logopedia en el cáncer de laringe, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de doña Judith Álvarez Gómez, logopeda de la Asociación de Laringectomizados Región de Murcia San Blas, Alamur, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, Judith. Hola a todos. En primer lugar, agradecer a la GEPAC una vez más contar conmigo y encantada de compartir un poquito de lo que hacemos en la asociación con los pacientes intervenidos de una laringectomía total y parcial y que han sido diagnosticados de un cáncer de laringe. Para empezar, quiero hacer una pequeña introducción sobre algunos datos del cáncer de laringe que son interesantes repasar. Quiero empezar por los datos de la epidemiología. A ver, un momentito. Aquí, vale. Vale. Quiero comenzar por los datos de los factores de riesgo que pueden predisponer a tener un cáncer de laringe, de cabeza y cuello. Que en primer lugar, destacar que el factor más importante es el consumo de tabaco y alcohol. Luego sí que es verdad que hay cierta predisposición genética, pero que solo supone entre un 5 y un 10% de los casos. Y luego hay otra serie de factores que han visto que también predisponen a padecer este tipo de lesión, como son tener laringitis crónica, infecciones bacterianas. Últimamente se está investigando mucho el virus del papiloma humano. También tener una mala higiene en la cavidad oral, contaminantes industriales. Nosotros en nuestra asociación, la realidad de nuestros pacientes es que efectivamente la mayoría de los que asisten a la asociación pues fuman y beben y otro gran porcentaje pues han sido fumadores o fumaban justo antes de la operación. Luego también tenemos pacientes que a lo mejor no han fumado nunca, pero sí que es verdad que han tenido profesiones muy ligadas a la exposición a partículas contaminantes, como pueden ser pintores, albañiles. Y en cuanto a la epidemiología, ahora sí, el cáncer de laringe presenta el 1,2% de los tumores totales del organismo. Es más frecuente en varones y en España la incidencia es entre 8 y 22 casos por cada 100.000 habitantes. Esto sitúa la incidencia del cáncer de laringe en España como la más alta del mundo. O sea que en España tenemos una incidencia muy, muy alta. Y el cáncer de laringe se presenta entre la sexta y la séptima década de vida y es muy raro en menores de 30 años. Nosotros hemos visto en esta asociación que efectivamente la mayoría de los pacientes se sitúa entre los 60 y los 70 años, pero hemos visto y destacamos que el 46,7% de nuestros pacientes tienen menos de 60 años. Entonces no es la típica imagen de una persona en torno a los 70, sino que son pacientes bastante jóvenes. ¿Qué síntomas pueden dar la alarma de que algo no va bien y que puede haber un cáncer de laringe? Pues tenemos la dificultad para tragar ciertos alimentos, dolor, la alteración de la voz prolongada, o sea, una disfonía que se prolonga más en el tiempo. De hecho, ahora veremos que el síntoma que siempre da la voz de alarma en la mayoría de los casos es tener una disfonía, una alteración de la voz que se alarga más de una semana. Entonces, siempre es bueno consultar. También se puede dar dificultades para respirar, para tragar, como hemos dicho, dolor en un oído, sensación de masa, también pérdida de peso, sin una razón que nosotros conozcamos. Y como os he comentado, en nuestra asociación la mayoría de los pacientes, el síntoma que le llevó a consultar a su médico fue tener una disfonía, es decir, una alteración de la voz. ¿Y qué opciones de tratamiento hay una vez que se diagnostica? Pues depende del estadio en el que se detecte el cáncer, se puede optar por un tratamiento de quimioterapia y radioterapia, también una cirugía conservadora, es decir, quitar una parte de la laringe y no hay necesidad de quitarla entera. Y luego también el tratamiento, digamos, más radical sería una laringectomía total. Y esta cirugía también se puede combinar con el tratamiento de quimio o radioterapia. Vale, una vez que ya se ha hecho la cirugía, ya nos hemos hecho el tratamiento, vamos a ver cómo es esa rehabilitación de estos pacientes. Para empezar, destacar que es un trabajo en equipo.
y que es muy importante la colaboración de todos estos profesionales que vemos aquí. Sí que es cierto que a veces hay, dependiendo de la comunidad en la que vayamos, pues el acceso al logopeda es más o menos fácil o a veces a lo mejor es muy difícil. Por ejemplo, en Murcia, que es donde nosotros trabajamos, está nuestra asociación, que es la que hace esta rehabilitación con los pacientes, porque lo que es el Servicio Murciano de Salud, pues tiene sus limitaciones y tiene una lista de espera tremendas. También quiero destacar de esta lista el papel del psicólogo y el odontólogo dentista. El psicólogo es fundamental porque después este tipo de cirugía supone un shock muy importante para el paciente, tanto físico como mental. Y es muy importante para que el paciente esté preparado para afrontar la rehabilitación, que psicológicamente haya afrontado ese cambio en su vida, porque es de vital importancia. Nosotros en la asociación tenemos psicólogo porque si el paciente y su familia no se encuentran bien, es imposible que podamos iniciar cualquier tipo de rehabilitación. Y es muy importante la salud mental del paciente y de la familia. Vale, la intervención no solo empieza después de la cirugía, lo ideal sería que el logopeda tuviese acceso al paciente antes de la operación. En este contacto inicial se empieza a trabajar esa relación con el paciente que es muy estrecha, el paciente puede ver que hay que no se centre solo en lo negativo, es decir, que me van a operar, que me van a tocar la voz, que voy a perder la laringe, que no voy a poder hablar, sino que se centre en que después de la operación pues hay todo un equipo que le va a ayudar y que se puede llevar una vida totalmente funcional. De hecho, es muy recomendable no solo el contacto con el logopeda, sino que pueda ver a otros operados para que vea que es posible tener una vida totalmente normal. Luego, en el caso de la laringectomía parcial, quiero destacar que también hay un trabajo de logopeda bastante importante y que dependiendo del tipo de resección, es decir, del tipo de operación que se haga, dependiendo de la parte de la laringe que se quite, pues las secuelas van a ser una u otras. Y las secuelas pueden ir desde una alteración leve de la voz, pero que es necesario tratar para que ese paciente cuide su voz y sepa sacarle el máximo partido, hasta problemas más graves como por ejemplo tener disfagia, que es el hecho de no poder, de tener problemas al tragar, de que al comer la comida no se vaya para el esófago y el estómago, sino que a lo mejor se vaya para las vías respiratorias. Y eso sería un problema bastante grave. Y ahí el logopeda tiene bastante trabajo y bastantes recursos para trabajar este tipo de problemas. También pues secuelas de la quimioterapia y la radioterapia, como fibrosis de los tejidos, y ahí el logopeda puede ayudar bastante. Y también he destacado que aunque no son secuelas directamente, pero el hecho de no dejar el hábito de fumar o que haya problemas de inserción sociolaboral, es muy importante tenerlos en cuenta en estos pacientes, porque un paciente que sea profesor y que le afecte la voz, pues va a necesitar un tratamiento personalizado y una inserción especial en su puesto o incluso una adaptación porque no pueda seguir dando clases porque no pueda utilizar su voz. Entonces es muy importante que se contacte con el equipo de profesionales que hemos visto al inicio para que todos trabajen en la mejora de la calidad de vida del paciente. Y también muy importante, una vez que se hace una resección parcial, insistir en que el paciente debe dejar de fumar, porque si no, el riesgo de que se produzca un nuevo cáncer en la laringe y que hay que hacer una laringectomía total es bastante probable si no se deja el hábito de fumar. Luego, es muy importante explicar a los pacientes el cambio en la anatomía después de la intervención, sobre todo cuando se realiza una laringectomía total. Muchos pacientes, después del shock de que le hayan dado la noticia de que ha tenido un cáncer, no saben muy bien qué le han hecho o por qué no pueden hablar, están bastante confundidos. Entonces, yo lo primero que hago es sentarme con ellos y explicarles que ahora se han separado la vía oral y la vía respiratoria y que el paciente come por la boca y que vamos a utilizar ese aire para hablar posteriormente, pero que ya el aire que utiliza para respirar es a través del traqueostoma, que tenemos aquí en el dibujo de la derecha, que está ahí en la parte inferior del cuello, y ahora el paciente respira por ahí y come por la boca, pero que ahora mismo son dos vías que están totalmente separadas. Y es un dato muy importante de cara a la rehabilitación que veremos más adelante.
Este tipo de operación, que se extirpe totalmente la laringe, tiene una serie de consecuencias. La primera y más obvia es que el paciente no puede hablar, pero también se producen otra serie de consecuencias, como podemos ver aquí, como son la pérdida del olfato, la disminución del gusto, un aumento de la tos y de la mucosidad, puesto que el aire entra directamente en los pulmones y no pasa por la nariz. También una disminución de la capacidad de esfuerzo físico, puesto que los pacientes tienen dificultad para realizar una apnea, es decir, para aguantar la respiración, pues no tienen dificultad para correr, hacer ejercicio, levantar peso. Y toda esta serie de cambios modifican totalmente sus hábitos de vida. Y esto puede generar, como hemos comentado antes, el papel del psicólogo, trastornos psicosociales. Es muy importante el papel del psicólogo en estos pacientes, porque el impacto físico que tiene esta operación en el paciente tiene un impacto directo en su vida. Y es muy importante que el paciente asuma esos cambios, se acostumbre a vivir con ello, y es complicado porque no deja de ser un proceso de duelo, un duelo de la pérdida de la vida que llevaban antes, porque su vida se va a ver modificada. Ahora se tienen que familiarizar con una serie de mecanismos, las cánulas de silicona que se ponen, que ahora la tiene que limpiar, que ahora cuando tose por el cuello. Entonces, tiene una serie de cambios en su vida que son muy importantes. Eso sin contar el hecho de que no pueden hablar con las cuerdas vocales y que hay otros sistemas para hablar de los que luego hablaremos. Vale, el primer paso para iniciar la rehabilitación siempre es la evaluación. Y hay una serie de trabajos que nosotros podemos hacer incluso antes de que podamos trabajar la voz, porque después de la operación el paciente requiere una recuperación y no se puede trabajar directamente la rehabilitación de la voz, pero sí que hay una serie de ejercicios y de estimulación que podemos hacer incluso antes de empezar a trabajar en la propia recuperación de la voz del paciente. En esta evaluación lo que hace el logopeda es básicamente evaluar el movimiento de los músculos, del cuello, de la lengua, de la boca, de todas las estructuras, evaluar cuál es su estado, porque varía mucho si se ha dado radio o quimio o cómo ha sido esa operación, el estado de la cicatriz, todo eso lo evaluamos. Y aparte de evaluarlo, ya podemos hacer ejercicios para mejorar ese tono de la musculatura, que lo normal es que los problemas que se suelen dar es que se pierde la sensibilidad de toda la zona del cuello y que además se aumenta muchísimo la tensión, o sea, el cuello está bastante rígido, toda la musculatura está bastante contraída, entonces es muy importante trabajar para relajar toda esa zona. ¿Y qué ejercicios podemos hacer para trabajar toda la musculatura? Pues podemos dar golpecitos suaves en el cuello, dar masajes con aparatos que vibren para relajar, para que las capas de la piel se separen y se regeneren, que no esté la piel tan rígida. También podemos trabajar en las estructuras de la boca, que esto ya pues lo hace más específicamente el logopeda, como es trabajar el velo del paladar con frío, diferentes temperaturas, para sensibilizar, para que toda la zona orofacial recupere esa sensibilidad. También podemos hacer movimientos con la lengua, con los labios, que se llaman praxias, para mejorar esa movilidad. Y también se pueden hacer ejercicios con los hombros, los brazos, para desentumecer toda esa musculatura del cuello que ha sido cortada y cosida después de la operación. Y aquí podéis ver unos ejemplos de movimientos sencillos que se pueden hacer con el cuello y con los brazos para conseguir que toda esa musculatura recupere movilidad. Otra parte muy importante de la rehabilitación de estos pacientes es el olfato, porque el olfato en los pacientes laringostomizados totales no se pierde porque haya algún nervio que se dañe o alguna estructura que se haya dañado, sino porque el aire deja de pasar por la nariz y entonces, como el olfato no se estimula, se pierde. Entonces, por ejemplo, tenemos la técnica del bostezo educado, que se trata de hacer como que estamos bostezando, pero con la boca cerrada, para conseguir una presión negativa en la boca que haga que el aire entre en la nariz. Y es una manera de forzar que el aire entre y podamos oler un poquito. Esta técnica es complicada, pero con práctica se puede conseguir. Y
Aparte, también estimulamos el olfato con una serie de olores y de esencias para que los pacientes vayan recuperando poco a poco el olfato. Entonces, aquí podéis ver unos botes de plástico que tenemos que son flexibles. Dentro metemos un algodón humedecido en una esencia y se lo damos al paciente, lo apretamos, ese aire entra en la nariz y el paciente puede oler. También damos una serie de pautas para que intenten oler el café en casa o cuando la comida, cuando están cocinando, que ese vapor de la comida se pongan encima y lo vayan oliendo con la técnica de bostezo educado y vayan estimulando el olfato, porque el olfato es muy importante estimularlo para no perderlo en estos pacientes. También se puede dar disfagia. Y si hay algún logopeda o algún médico escuchando, puede decir, pero disfagia en estos pacientes, si como hemos dicho, la vía oral, que es por donde se come, la vía respiratoria está separada. Es cierto que el mayor riesgo de la disfagia es cuando la comida pasa al pulmón, se pasa a la vía aérea. Y en estos pacientes estas dos vías están separadas. Pero, como aquí pone la definición de Begoña Barceló, la disfagia no es solo que se pase la comida a la vía respiratoria, sino que haya cualquier tipo de problema en el tránsito de esa comida. Y en los pacientes laringectomizados lo que suele pasar es que la comida, por el tipo de cirugía que se hace, pues hay problemas con el bolo, que el bolo se puede quedar pegado en el esófago y no pasa ni hacia arriba ni hacia abajo, o que hay determinadas texturas y alimentos, por ejemplo, como la carne, que son muy secos y cuesta mucho tragarlos, o los pacientes directamente no los pueden tragar, y todo esto son problemas que hay que trabajar. No está en riesgo la vida del paciente, pero sí su calidad de vida y también su nutrición, así que es muy importante trabajarlos. ¿Y cómo trabajamos este tipo de problemas? El logopeda lo que trabaja sobre todo es el aumento de la sensibilidad y el tono y la movilidad de la musculatura, como hemos visto antes. Y también hay una serie de técnicas que veremos ahora, un par de ejemplos, con las que podemos fortalecer toda la musculatura que está implicada a la hora de tragar. Y también podemos adaptar texturas, es decir, le podemos preguntar al paciente con qué tipo de alimentos tiene problemas, porque no es lo mismo comerse una tortilla que comerse un filete de ternera. Entonces, lo que hacemos es generar una jerarquía desde el alimento que es más fácil de comer para el paciente hasta el más difícil o incluso el que no puede, e ir haciendo adaptaciones, ir trabajando esa musculatura para ir poco a poco consiguiendo que el paciente coma de cualquier cosa. Quería hacer aquí un inciso en que es muy importante una buena higiene bucal y dental, y no solo por el tema estético, sino porque para poder disfrutar de la comida y saborear es muy importante que la boca esté en perfectas condiciones, y más si nos vamos a dar un tratamiento de quimio y radioterapia. Entonces es muy importante que antes del tratamiento de quimio y de radio siempre vayamos al odontólogo y nos hagamos todos los tratamientos que veamos que nos tengamos que hacer antes de la radioterapia y de la quimioterapia, porque si no luego vamos a tener muchos problemas porque se pueden caer piezas dentarias, el pH de la saliva se altera y por ejemplo, en cuanto a la disfagia, muy importante si se da serostomía, que es que la boca deja de producir la cantidad de saliva que debería, y entonces eso afecta bastante a la deglución que se va a dar después. Entonces, muy importante una buena higiene bucal y sobre todo que nuestro dentista o odontólogo lo tengamos informado de los tratamientos que nos vayamos a hacer. Ejercicios específicos para fortalecer y mejorar el tránsito de la comida hasta el estómago. Pues un ejercicio se llama ejercicio de Seike y consiste, como podéis ver en el dibujo, estando tumbado, intentar mirarnos los pies. Con este ejercicio lo que hacemos es fortalecer todos los músculos para que el esófago se abra y permita la apertura y el paso de la comida. Fortalecemos toda esa musculatura. Otro ejercicio que podemos hacer es intentar tragar sujetando la lengua con los dientes. Con este ejercicio lo que estamos fortaleciendo es toda la parte posterior de la faringe, todos los músculos y la parte detrás de la lengua, para que proyectar el bolo sea más fácil. Vale, esto sería en cuanto a deglución, olfato, musculatura. Y ahora vamos a trabajar la respiración, porque sí que es verdad que los pacientes respiran por el estómago, pero
la dinámica respiratoria se ve totalmente alterada. Entonces, es muy importante para trabajar este aspecto que el paciente, insisto, comprenda y sea consciente de que su respiración después de la operación, como podemos ver en el dibujo de la derecha, va a ser por el estómago, ya no va a ser por la nariz ni por la boca. Y esto va a generar que la respiración va a cambiar. Entonces, es muy importante controlarla. Con estos dibujos suelo trabajar la respiración, porque es una manera visual de trabajarla y de controlarla. Entonces, este tipo de ejercicios van muy bien, que consiste en que el paciente haga una inspiración por el estómago despacito, se acostumbre a la sensación de tener los pulmones llenos de aire y luego expulse el aire. Y sea consciente de que ese aire entra por el estómago y sale por el estómago. Y que también sea consciente de que lo puede controlar, porque es muy importante de cara a la rehabilitación del habla que el paciente controle esa respiración. Y para ello es muy importante hacer ejercicios en los que estamos respirando por el estómago, de repente paramos de respirar, que aquí en este ejercicio sería reposo, y hacemos otra serie de movimientos con la boca, como por ejemplo abrirla y cerrarla, o hacer pedorretas así, sin que salga el aire del estómago. Este tipo de ejercicios son muy buenos de cara a trabajar la voz y preparar al paciente para que se conciencie a la hora del uso de la voz. Vale, ahora vamos ya directamente a la adquisición de la voz. ¿Cómo estos pacientes vuelven a hablar sin cuerdas vocales? Hay varios tipos de voces. Tenemos la voz traqueoesofágica, que se trata de la voz a través de prótesis. La prótesis es este aparatito que veis aquí, que es muy pequeño, y consiste en una válvula que conecta la tráquea con el esófago, como podéis ver en la imagen de arriba. Entonces el paciente se tapa el estómago, obliga a que ese aire pase por la válvula y entonces sale por la boca y por la parte alta del esófago y se produce la voz traqueoesofágica, que aquí podemos ver un vídeo de un paciente hablando con este tipo de voz. A ver si me dejan. Vale, aquí tenéis un ejemplo. Al principio ha utilizado la voz erimofónica o esofágica y después ha usado la voz con prótesis, que luego después veremos los pros y los contras de cada método. Luego también tenemos la electrolaringe o laringe electrónica, que es un aparato que se coloca justo debajo de la barbilla. Cada paciente tiene que encontrar el punto donde mejor le va. Este aparato vibra y esa vibración se transforma en voz. Y aquí tengo un vídeo para que veáis también un ejemplo de cómo suena este tipo de voz. A ver si quiere ir.
Bueno, aquí podéis ver que ya ha anticipado un poco los problemas que pueda haber de este tipo de voz, ¿no? Que luego los veremos, los pros y los contras. ¿Vale? Y luego tenemos la voz erimofónica, que ya hemos visto antes el vídeo en el que el paciente usaba la voz erimofónica y también usaba la voz tracoesofágica. Vale, la voz erimofónica no se produce por ningún tipo de prótesis, sino que es el propio paciente el que inyecta el aire desde la boca, lo empuja con la lengua hasta la parte alta del esófago y lo vuelve a expulsar y se produce la voz, por ejemplo. Hola. ¿Vale? Así más o menos sonaría. Normalmente cuando buscamos en la bibliografía se llama este tipo de voz como que es parecido a un eructo, pero a mí no me gusta llamarlo eructo porque el eructo sale del estómago y esto realmente es el aire que se mantiene en la parte alta del esófago y se vuelve a expulsar. Sí que es verdad que al principio, sobre todo cuando enseñamos las letras, puede sonar como un eructo, pero conforme la vas moldeando no se parece en nada a un eructo. Entonces tenemos, por un lado, hemos visto la voz con laringófono, que sería la del aparato, hemos visto la voz esofágica, que sería en la que se inyecta aire y luego se vuelve a expulsar, y luego teníamos la voz traqueoesofágica. ¿Qué pros y contras tiene cada una? Pues para empezar, el laringófono, como hemos escuchado al paciente antes, sí que es verdad que es una voz que simplemente expulsando un botón, pero estos aparatos, la verdad que no son baratos y si se te olvida el aparato en algún lugar, pues te has quedado sin voz. Aparte es que tienen un sonido que es bastante artificial y hay personas que a lo mejor se les puede hacer difícil de entender, como decía el paciente, que sitios que hay ruido o personas que no estén acostumbradas pueden no entenderte bien. Pero bueno, es un recurso que tenemos ahí para personas que a lo mejor la voz traqueoesofágica o la voz esofágica no es posible, pues siempre es bueno tener un recurso al que recurrir. Luego, la voz traqueoesofágica es una voz que es bastante fácil de producir, pero que tiene como principal inconveniente en que es una prótesis que se inserta entre la tráquea y el esófago y que hay que cambiarla cada 6 meses. También es verdad que hay que limpiarla y hay que estar muy pendiente de que esté bien cuidada. Entonces, no todas las personas pueden tener a lo mejor acceso a ella por este motivo. También es verdad que hay pacientes que a lo mejor si tienen problemas pues no les encaja bien o a lo mejor por el tipo de cómo esté el tejido pues la prótesis no encaja. Entonces no es un método, no es una panacea que que a todo el mundo le vaya bien. Pero sí que es verdad que como principal ventaja es que es bastante fácil hablar, simplemente expulsarse y el paciente puede hablar. Y la voz esofágica es una voz que no requiere de ningún tipo de aparato externo, es el propio paciente el que lo aprende, pero es un proceso que a veces cuesta trabajo de aprender y es bastante lento. Pero como principal ventaja es que es una voz natural que el paciente puede usar sin taparse el estómago y que no necesita de ningún aparato externo para conseguirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos en la asociación normalmente es siempre probamos con la voz esofágica y si el paciente, por cualquier problema que pueda surgir, la voz esofágica no es posible, pues entonces recurrimos a los otros métodos como el laringófono, la voz tracoesofágica o incluso adaptar un sistema alternativo de comunicación. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en qué es la voz erimofónica. Independientemente del método por el que se consiga la voz erimofónica, tenemos como objetivo principal los que veis aquí, pero básicamente es que el paciente se pueda comunicar y que esa comunicación sea funcional y que las personas de su entorno y
en general cualquier persona pueda entenderle. Ese sería el principal objetivo. Hay 3 métodos para poder adquirir el habla erismofónica, que son el método deglutorio, que consiste en hacer el mismo movimiento para tragar, pues en vez de tragar comida o agua, lo que hacemos es tragar aire. Pero este método tiene como principal desventaja que es bastante lento y difícil de controlar, y el aire es bastante fácil que se vaya al estómago. Luego tenemos el método inhalatorio, que consiste en respirar por el estómago a la vez que abrimos la boca. De esa manera conseguimos que el aire, por la presión que se produce, entre en la parte alta del esófago. Pero sí que es verdad que favorecemos el mal hábito de respirar por el estómago y por la boca a la vez, y eso genera ruido y al final el habla no es limpia. Así que este método tampoco es recomendable. El método que solemos utilizar es el método de inyección, que consiste en, con la presión de los labios o con la presión que hacemos con las consonantes, inyectar el aire, como podéis ver aquí. Este método es bastante rápido y es bastante fácil de incluso hacer una demostración con por ejemplo, la PTK, es algo que los pacientes pueden aprender rápido y enseguida se animan. Pero realmente el método es lo de menos, porque siempre nos adaptamos al paciente. Puede ser que haya pacientes que no pueden hacer la inyección, pero sí que pueden hacer el método de la deglución. Pues nos adaptamos al paciente y vamos viendo cómo perfeccionar esa técnica. Aunque siempre intentamos que el paciente inyecte, que sea siempre esa la técnica que utilice. Vale. Los pasos para adquirir el habla erismofónica, pues el primer paso es tomar conciencia del aire en la boca y que ese aire pase al esófago. Para que el aire pase al esófago, lo que tiene que hacer es relajar el esfínter esofágico superior, y luego ese esfínter se vuelve a contraer y entonces cuando se expulsa el aire. Por ejemplo, si vamos a decir una A, haríamos así. El esfínter se relaja y se contrae. Si queremos decir una O, el esfínter, yo abro la boca, empujo con la lengua el aire atrás, lo empujo a la parte alta del esófago, lo mantengo ahí y lo vuelvo a expulsar. Entonces, este primer paso normalmente es el que más suele costar. Y los pacientes es muy importante que con las indicaciones que les vamos dando aquí vayan probando y vayan viendo qué técnica les es mejor. También que se vayan acostumbrando a esa sensación, que es verdad que después de la operación toda esta zona, pues la sensibilidad, como hemos visto, está alterada. Entonces es muy importante que vayan experimentando y vayan acostumbrándose a esa sensación y que poco a poco vayan controlando esa inyección de aire y sean capaces de meter aire en el esófago y expulsarlo, diciendo, al principio empezamos con las vocales, que es lo más fácil, y luego pues vamos viendo sílabas, palabras cortas, y muy importante que controlen también la respiración, para que la respiración no sea un impedimento, que no haga ruido y que no dificulte el habla. Durante el proceso de adquirir el habla erismofónica es muy importante que vayamos vigilando que no se vayan adquiriendo malos hábitos. Por eso es muy importante que, aunque pues hoy en día hay muchos recursos en internet que podemos nosotros mismos, cuando no tenemos ningún otro profesional que nos ayude, pues a muchos pacientes son ellos mismos los que van aprendiendo por su cuenta. Pero es muy importante que acudan al logopeda para que no vayan adquiriendo malos hábitos que al final son más difíciles de quitar si en realidad aprendieran la técnica bien desde el principio. Así que es muy recomendable, siempre que se pueda, acudir a un profesional para que vaya guiando ese proceso de aprendizaje y que nos ayude en todo lo que pueda. Los principales malos usos que se suelen adquirir son esfuerzos respiratorios, es decir, a la misma vez que estamos inyectando el aire, pues intentamos hacer fuerza y lo que hacemos es soplar. E incluso pues, nos podemos llegar a marear. Y ese sonido que hacemos al soplar también hace que la voz no se entienda bien. También a veces en ese esfuerzo, en ese intentar sacar la voz, pues podemos hacer sonidos parásitos como voz de rana, voz faringia. También podemos hacer, cuando estamos inyectando el aire, hacemos excesiva fuerza y a lo mejor queremos decir vaso
y en vez de decir vaso decimos paso, porque hacemos demasiada fuerza con los labios. Entonces, todos estos usos hay que controlarlos desde el principio para que se adquiera una buena técnica y sea más fácil para el paciente. Aquí tenéis las referencias de parte de la bibliografía que he usado en esta presentación y no os he sido muy rápido. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda podéis mandarla al correo de la GEPAC y intentaré resolverla. Y desde la Asociación Alamur estamos ahí para lo que podamos ayudar. Perfecto, Judith, no ha sido rápido, creo que ha sido muy clara y muy concisa, así que te lo agradecemos mucho. Con esto Vale. concluimos la ponencia Logopedia en el cáncer de laringe. Agradecemos de nuevo a doña Judith Álvarez su colaboración, totalmente altruista, y a los asistentes su interés. Muchas gracias. A vosotros, adiós.